El Papa Francisco transformó el papado en un espacio de cercanía, sencillez y compromiso con los más vulnerables. Fue el primer pontífice latinoamericano, el primer jesuita y el primer papa no europeo en más de 1000 años. Su elección, el 13 de marzo del 2013, marcó un cambio de era para la Iglesia Católica, también para millones de fieles que se sintieron por fin escuchados. Jorge Mario Bergoglio llegó desde el sur del mundo con una mochila cargada de experiencias en las calles de Buenos Aires. Rompiendo todos los protocolos, dejó claro que su papado no se parecería a ningún otro. El primer viaje del Papa Francisco, apenas 4 meses después de su elección, fue a la isla italiana de Lampedusa, el 8 de julio de 2013. Eligió ese destino por una razón profundamente simbólica. Ahí habían muerto semanas antes decenas de migrantes que intentaban llegar a Europa desde África. Francisco quiso visibilizar ese drama humano desde el comienzo de su pontificado. Celebró una misa frente al mar con un cáliz hecho de madera de una barcaza naufragada y denunció lo que llamó la globalización de la indiferencia. Un gesto fuerte y claro que marcó el tono de su papado. La opción preferencial por los más pobres y por aquellos que el mundo prefiere no ver. Francisco rompió moldes. Prefirió vivir en la modesta casa de Santa Marta antes que en el Palacio Apostólico. Viajaba en autos sencillos, vestía sin ostentación y lavó los pies a presos en su primera Semana Santa como pontífice. Se convirtió en el Papa impredecible. Llamaba por teléfono a víctimas de abusos o presos, se reunía con personas sin techo y no dudaba en hablar de frente a la propia Curia Vaticana, a la que en 2014 le enumeró lo que llamó las 15 enfermedades espirituales, como la fosilización mental o el Alzheimer espiritual. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma no si può. El eje de su papado fue claro, poner en el centro a los excluidos. Decía que la Iglesia debía ser pobre y para los pobres. Guiado por ese accionar, se convirtió en una voz global en defensa de los marginados. Criticó el neoliberalismo. Francisco denunció la lógica del descarte y abogó por una economía con rostro humano. También criticó la evangelización forzosa y el colonialismo. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Quando senza amore e senza rispetto ci divorano popoli e culture, non è il fuoco di Dio, ma il fuoco del mondo. Eppure, quante volte il dono di Dio non è stato offerto, ma imposto. Quante volte c'è stata colonizzazione anziché evangelizzazione. Dio ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi. Publicó un manifiesto pionero por una ecología integral con argumentos científicos y teológicos y advirtió que el mundo se estaba derrumbando, reclamando a las potencias que abandonasen el uso y la explotación de combustibles fósiles. En 2020 escribió una exhortación en defensa de la Amazonía tras consultar en el Vaticano a todos los líderes religiosos e indígenas de ese inmenso territorio de América del Sur y habló por primera vez de lo que llamó el pecado ecológico. Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo. Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie l'unità. Si alimenta con la condivisione, non con i guadagni. Il fuoco divoratore invece divampa quando si vogliono portare avanti solo le proprie idee, fare il proprio gruppo, bruciare le diversità per omologare tutti e tutto. También impulsó la diplomacia vaticana, facilitó el deshielo entre Cuba y Estados Unidos y fue emisario de la paz en todo el mundo.
En un gesto sin precedentes para un papa, se arrodilló para besar los pies de los líderes de Sudán del Sur, anteriormente enfrentados, y los instó a no volver a una guerra civil, respetar el armisticio y comprometerse a formar un gobierno de unidad. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, Francisco adoptò desde el inicio un rol activo en favor de la paz. Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Condenó con claridad la invasión rusa, lamentando el sufrimiento del pueblo ucraniano y calificando la guerra como lo que llamó una masacre insensata. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. Francisco denunció repetidamente el uso de la fuerza para resolver disputas. En paralelo, el Vaticano promovió canales de diálogo y ofreció una mediación en intercambios de prisioneros. Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. En la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, Francisco también abogó por el fin inmediato de las hostilidades y exigió la liberación de los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre del 2023. Condenó la violencia de ambas partes y pidió reiteradamente acceso humanitario a Gaza, denunciando la catástrofe humanitaria en curso. Questa mattina ho ricevuto 2 delegazioni, una di israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e un'altra di palestinesi che hanno dei parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno con questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Su pontificado no estuvo exento de tensiones. Fue duramente criticado por sectores conservadores por su apertura a los divorciados vueltos a casar y por su tono compasivo hacia las minorías. En 2023 el Vaticano autorizó la bendición de parejas del mismo sexo fuera del marco litúrgico en un gesto inédito. Questo non è giusto. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. È vero che alcune sono in questo stato per diverse situazioni non volute. Ma condannare una persona così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Pero al mismo tiempo Francisco reafirmó la doctrina tradicional, no habilitó el sacerdocio femenino, condenó el aborto con palabras duras y reafirmó que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Al pedido de firmeza para la condena de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia Católica, Francisco respondió reconociendo públicamente el daño profundo causado a las víctimas. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Aunque al principio fue criticado, con el tiempo adoptó medidas contundentes. En 2019 convocó en el Vaticano una cumbre sin precedentes sobre la protección de menores, endureció las normas canónicas para juzgar a los clérigos abusadores
y eliminó el secreto pontificio en estos casos. Provo vergogna, dolore e vergogna per il ruolo che diversi cattolici, in particolare con responsabilità educative, hanno avuto in tutto quello che vi ha ferito, negli abusi e nella mancanza di rispetto verso la vostra identità, la vostra cultura e persino i vostri valori spirituali. También pidió perdón en múltiples ocasiones y se reunió personalmente con víctimas, reconociendo que la Iglesia debía actuar de verdad, con justicia y reparación. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli que vanno cancellati dalla faccia della terra. Como jesuita fue un hombre de discernimiento, pero también con decisiones firmes. Reformó la estructura económica del Vaticano, avanzó en la transparencia financiera y dio mayor protagonismo a las iglesias periféricas. También nombró cardenales en países y regiones que antes no tenían representación. En sus 12 años de papado, cada viaje generó la misma pregunta: ¿cuándo visitará Francisco a su país natal? Nunca lo hizo. Algunos lo interpretaron como una decisión de prudencia para no verse envuelto en las disputas de políticas locales. Otros como una forma de marcar distancia con quienes quisieron apropiarse de su figura. Fue el Papa de la gente, sin dudas, el más cercano y el más descontracturado. Papa Francisco, ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla? ¿Cómo sigue de la rodilla? Muy caprichosa. Pero gracias por tu sonrisa, tu alegría, por estar aquí a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. Francisco dejó una iglesia con nuevos aires, menos centrada en el poder y más abierta al mundo real, con contradicciones y reformas que quedaron a medio camino, pero también con una huella imborrable, la de haber llevado la palabra de Dios a las periferias, a los migrantes, a las víctimas, a los pobres. Un papa sensible, preocupado por la humanidad y enfrentando a todo lo que pudiera volverse en su contra, como incluso la inteligencia artificial. Abbiamo bisogno di garantire e tutelare uno spazio di controllo significativo dell'essere umano sul processo di scelta dei programmi di intelligenza artificiale. Ne va della stessa dignità umana. Francisco falleció tras varios años de problemas de salud que lo obligaron a moverse en silla de ruedas y a reducir sus actividades. Su partida dejó al mundo sin uno de los líderes morales más influyentes del siglo XXI. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino.